Teoría general del Estado. Una breve mención de conceptos. Tema 1. Objeto de estudio. La teoría general del Estado es una disciplina que se encarga de estudiar al Estado. La naturaleza de esta disciplina es interdisciplinaria, es decir, que combina aspectos de la filosofía, derecho, sociología, historia, etc. El objeto de estudio de la teoría general del Estado es el Estado. Tenemos el objeto material, que es el Estado como entidad concreta. Incluye territorio, población, poder y gobierno. El objeto formal se refiere a la perspectiva desde la que se estudia al Estado, utilizando métodos y teorías. Teoría. Una teoría es un conjunto de ideas, principios y conceptos que pretenden explicar un fenómeno. La práctica. La práctica se refiere a la aplicación del conocimiento. La teoría, en cambio, es abstracta. La hipótesis. La hipótesis es una suposición que necesita verificarse. La teoría, en cambio, es aceptada. Doctrina. La doctrina es un conjunto de principios que guían la enseñanza o la conducta. En cambio, la teoría busca explicar y comprender. Métodos de la teoría general del Estado. El método histórico es el que analiza la evolución del Estado a través del tiempo. Método deductivo, que parte de principios generales acerca del Estado para llegar a conclusiones particulares. Método inductivo, que parte de hechos particulares de los estados para obtener conclusiones generales. Método documental, el que se enfoca en analizar leyes, tratados, constituciones, etc. Otros métodos importantes son el método comparativo, el método sociológico y el método normativo. Tema 2. Evolución del Estado. Número 1. En Grecia surgen algunas de las primeras formas de organización política que se basaron en las ciudades-estado o polis. En Atenas se desarrolló la democracia. En Esparta se tenía un sistema oligárquico y militarista. Número 2. En Roma. En Roma se instaló la república, una forma de gobierno en la que el poder reside en el pueblo y sus representantes. Formaciones políticas de la Edad Media. Cristianismo. El cristianismo se convirtió en la fuerza política más importante, estableciendo a la Iglesia como autoridad política y moral. Patrística. Se refiere a las enseñanzas de los padres de la Iglesia. Fue muy influyente y argumentaba que el poder debía subordinarse a la autoridad divina. Escolástica. Es el resultado de combinar la filosofía clásica con la teología cristiana. Feudalismo. Se refiere a la estructura socioeconómica y política dominante en Europa durante la Edad Media. Se caracterizó por una red de vasallaje entre señores y vasallos. Los contratos de vasallaje. Se refiere a los acuerdos entre un señor feudal con su vasallo. En él, el vasallo juraba lealtad y servicio a cambio de protección y tierras. Poliarquía política. Era un sistema de gobierno en el que el poder residía en múltiples señores feudales y la Iglesia. El Estado absolutista. El Estado absolutista surge como respuesta a la fragmentación política de la Edad Media. Se caracterizó por la concentración de poder en el monarca. El monarca tenía control absoluto sobre el gobierno y la sociedad, justificándose en su derecho divino. El Estado moderno. El Estado moderno se consolida a partir de la creación de 1. Instituciones centralizadas, 2. Burocracia eficiente y 3. Un ejército permanente. Cabe mencionar que, paralelamente, se desarrolló la idea de soberanía nacional,
y el establecimiento de fronteras territoriales. El Estado contemporáneo. El Estado contemporáneo se caracteriza por 1. La consolidación de la democracia como forma de gobierno, 2. La expansión de derechos civiles y 3. La creciente intervención del Estado en la economía. La razón de Estado. La razón de Estado se refiere a un principio según el cual el Estado puede tomar medidas extraordinarias, incluso contra la ley, en situaciones de emergencia para garantizar su supervivencia y o estabilidad. Normalmente, se justifican estas acciones argumentando que la supervivencia del Estado está por encima de las leyes ordinarias. Tema 3. La evolución del Estado moderno. El Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que nació en Italia durante el siglo XVI y que se extendió por Europa. Este movimiento despertó el interés por la cultura clásica de la antigüedad y promovió el humanismo. Además, cuestionó las estructuras medievales de poder, contribuyendo a la idea de un Estado centralizado. La Reforma religiosa. La Reforma protestante, iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI, desafió la autoridad de la Iglesia católica y promovió la idea de soberanía estatal en asuntos religiosos. Esto fue importante porque llevó a una separación entre Estado e Iglesia. Descubrimientos geográficos. Los grandes descubrimientos geográficos, como la exploración de América y Asia, expandieron el comercio y el poder económico de los estados europeos. Esto llevó al establecimiento de colonias y al desarrollo de nuevas rutas comerciales, aumentando la riqueza y poder de esos estados. El mercantilismo. El mercantilismo se refiere a una teoría que consideraba que la riqueza de un estado dependía de su capacidad para acumular metales preciosos a través de un comercio favorable. Esta idea impulsó la expansión colonial y la intervención estatal en la economía, reforzando la centralización del poder. Fundamentos del Estado moderno. Los fundamentos del Estado moderno son: 1. La separación de la Iglesia, que permitió al Estado ejercer su autoridad sin intervención religiosa, llevando a un gobierno secular y autónomo. 2. Creación de instituciones burocráticas. 3. Un sistema legal unificado. Y 4. La idea de la soberanía territorial. Los principales tratadistas del Estado moderno. Número 1. Maquiavelo. En su obra El Príncipe, expresó que el poder debe ser ejercido con pragmatismo y eficiencia, a menudo alejándose de la moralidad para mantener el Estado. Número 2. Jean Bodin. Escribió los 6 libros de la República y definió la soberanía como el poder absoluto e indivisible del Estado sobre su territorio y población. Número 3. Thomas Hobbes. En su obra Leviatán, propuso la idea de un contrato social donde los individuos ceden su libertad al Estado a cambio de seguridad y orden. Para él, la República es un Estado poderoso que nos protege de la anarquía. Número 4. John Locke. En su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, argumenta que el Estado debe proteger los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad, y que los ciudadanos tienen derecho a derrocar a un gobierno que no lo haga. Número 5. Montesquieu. En El espíritu de las leyes, propuso la teoría de la separación de poderes, que consiste en dividir el poder del Estado en 3 ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Tema 4. El Estado contemporáneo. El Estado liberal. El Estado liberal surgió en el siglo XIX como una reacción contra el absolutismo y el feudalismo. Se basa en principios como la libertad individual, la propiedad privada, igualdad ante la ley
y el gobierno representativo. El liberalismo promueve la limitación del poder estatal y la protección de los derechos individuales. Hobbes y Locke. El pensamiento liberal tiene sus raíces en las obras de Thomas Hobbes y John Locke. 1. Hobbes. En su obra Leviatán argumenta que a fin de evitar el caos y la guerra de todos contra todos, los individuos deben ceder parte de su libertad a un Estado que garantice la paz y la seguridad. 2. John Locke. Desarrolló la teoría de los derechos naturales, incluyendo el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Además, defendió un gobierno limitado que proteja esos derechos. Promovió la idea de soberanía popular y resistencia a un gobierno tiránico. Difusión de los principios liberales. La Revolución Francesa y la independencia norteamericana fueron eventos fundamentales para la difusión de los principios liberales. 1. La Revolución Francesa de 1789 promovió los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, y resultó en la abolición de la monarquía absoluta. 2. La independencia norteamericana de 1776, influenciada por Locke, afirmó el derecho de los pueblos a elegir su propio gobierno y a resistir la opresión. El Estado social y democrático de derecho. El Estado social y democrático de derecho es un modelo de Estado que combina los principios del liberalismo con una fuerte intervención estatal en la economía y el bienestar social. Este modelo se basa en la idea de que el Estado debe garantizar 1. Los derechos civiles y políticos y 2. Los derechos sociales y económicos, como la educación, salud y seguridad social. El Estado socialista. El Estado socialista es el que se basa en los principios del socialismo, que busca 1. La propiedad colectiva de los medios de producción, 2. La distribución equitativa de la riqueza. Este modelo se materializó en la Unión Soviética, donde el Estado controlaba la economía y eliminó la propiedad privada. El Estado marxista. El Estado marxista es el que se basa en las ideas de Karl Marx, quien sostuvo que el Estado es un instrumento de la clase dominante para mantener su control sobre los medios de producción. El Estado fascista. El Estado fascista es el que se basa en el fascismo, que rechaza la democracia liberal y el socialismo, proponiendo en su lugar un Estado autoritario y corporativista. Este tipo de Estado está ejemplificado por los regímenes de Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania. Sus características son 1. Nacionalismo extremo, 2. Partido único, 3. Militarización de la sociedad y 4. Supresión de las libertades individuales. El estado de bienestar. Es el estado que combina elementos de liberalismo con políticas sociales que buscan garantizar un nivel mínimo de bienestar para todos los ciudadanos. Tema 5. Elementos esenciales. ¿Qué es el Estado? El Estado es una organización política que posee soberanía sobre un territorio y una población determinada. ¿Cuáles son los elementos esenciales del Estado? Los elementos esenciales del Estado son 1. Territorio. Es la base geográfica sobre la cual el Estado ejerce su soberanía. 2. Pueblo. Conjunto de personas sujetas a la autoridad del Estado, que habitan el territorio. 3. Poder. Es la capacidad del Estado para imponer su voluntad y hacer cumplir las leyes. Conceptos adicionales. Población. Conjunto de individuos que residen en el territorio, independientemente de su nacionalidad o ciudadanía. 2. Patria. Vínculo emocional y cultural que une a los individuos con su país de origen o residencia. 3. Raza. Características físicas hereditarias de un conjunto de personas. 4. Nación. Comunidad de personas que comparten una identidad común basada en historia, lengua, cultura y a menudo religión. 5. Nacionalidad. Vínculo jurídico que une a una persona con un Estado, otorgándole derechos y obligaciones.
¿Qué son los elementos modales del Estado? Los elementos modales del Estado son características que definen la manera en que se ejerce el poder y la autoridad del Estado. 1. Soberanía. Es la autoridad suprema que el Estado ejerce sobre su territorio y población. 2. Imperio de la ley. Se refiere al principio de que todos los individuos y las instituciones, incluido el Estado, están subordinados a la ley. ¿Cómo se relaciona el Estado con el derecho? El Estado y el derecho están intrínsecamente relacionados, porque el derecho público es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y funcionamiento del Estado, además de las relaciones entre los individuos y las instituciones. Teoría de la personalidad jurídica del Estado. La teoría de la personalidad jurídica del Estado sostiene que éste tiene personalidad jurídica, es decir, que es un centro de imputación de derechos y obligaciones. Esto significa que el Estado puede celebrar contratos, poseer bienes y responsabilizarse legalmente. Tema 6. Formas de Estado. ¿Qué son las formas de Estado? Las formas de Estado se refieren a la manera en la que se organiza el poder político y se distribuyen las competencias en un país. Las formas de Estado se clasifican en 1. Estado unitario o simple. 2. Estado federal o compuesto. Cabe mencionar que existen también organizaciones supranacionales. ¿Qué es el Estado unitario? El Estado unitario es aquel en el que existe un único centro de poder, que ejerce su autoridad sobre todo el territorio. En un Estado unitario, las leyes y las políticas se aplican uniformemente en todo el país. ¿Qué es el Estado federal? El Estado federal es una forma de organización política en la que el poder se distribuye entre un gobierno central y varios gobiernos regionales. ¿Cómo se forma un Estado federal? Existen dos teorías que explican cómo se forma un Estado federal. 1. La teoría del pacto. Dice que las entidades independientes acuerdan unirse bajo un gobierno central. 2. La teoría de la disociación. Dice que se forma cuando un Estado unitario se fragmenta en unidades más pequeñas, pero que mantienen un vínculo federal. ¿Qué es una confederación? Una confederación es la unión de dos o más estados soberanos que delegan ciertos poderes a un organismo central, pero manteniendo su independencia. Las competencias en una federación. La distribución de competencias del gobierno central y los gobiernos estatales en una federación suele estar establecida por la Constitución. Estas competencias pueden incluir la defensa, la educación, salud, política exterior, etc. Dificultades del federalismo. Una federación puede enfrentarse a desafíos como 1. Tensiones entre los gobiernos central y estatal. 2. Desigualdad económica entre estados. Y 3. Conflictos de competencia. Tema 7. Formas de gobierno. ¿Qué es la forma de gobierno? La forma de gobierno se refiere a la estructura a través de la cual se ejerce el poder político en un estado. Determinan cómo se distribuyen las funciones del gobierno. Forma de estado contra forma de gobierno. Las diferencias entre una y otra. 1. La forma de estado se refiere a si un estado es unitario o federal. 2. La forma de gobierno se refiere a la relación entre poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Tratadistas de la forma de gobierno. 1. Aristóteles. Clasificó las formas de gobierno en monarquía, aristocracia y democracia, y sus respectivas formas corruptas, tiranía, oligarquía y demagogia. 2. Maquiavelo. Analizó el poder y la política, haciendo énfasis en la eficacia del gobierno. 3. Montesquieu. Propuso la teoría de la separación de poderes como principio fundamental
para evitar la concentración del poder. Clasificación de las formas de gobierno. Según Aristóteles, 1. Monarquía. Es la forma de gobierno en la que el poder supremo reside en un solo individuo. 2. Aristocracia. Forma de gobierno en la que el poder supremo reside en pocos individuos. 3. Democracia. Forma de gobierno en la que el poder supremo reside en la mayoría de los individuos. Nos olvidamos de Aristóteles y vamos con los conceptos actuales. La república. La república es una forma de gobierno en la que el poder reside en el pueblo y sus representantes, y el jefe de Estado es elegido por un periodo limitado. La democracia es una forma de gobierno en la que el poder es ejercido por el pueblo, ya sea directamente o indirectamente, a través de sus representantes electos. Se basa en los principios de igualdad, libertad, justicia y participación ciudadana en la vida política. El presidencialismo. El presidencialismo es un sistema de gobierno en el que el presidente es el jefe de Estado y del gobierno y tiene una considerable autoridad ejecutiva, independientemente del legislativo. El parlamentarismo. El parlamentarismo es un sistema en el que el gobierno está encabezado por un primer ministro, que es parte del parlamento, y depende de él. El jefe de Estado puede ser un monarca, por ejemplo. El semipresidencialismo es un sistema en el que coexiste un presidente con funciones significativas con un primer ministro que depende del parlamento. ¿Qué es un gobierno de coalición? Un gobierno de coalición es aquel en el que dos o más partidos políticos acuerdan compartir el poder. Este tipo de gobierno es típico de los sistemas parlamentarios. Tema 8. La organización del Estado. La teoría del órgano. La teoría del órgano dice que el Estado actúa a través de sus órganos, es decir, entidades o instituciones que ejercen funciones específicas. Hay dos tipos de órganos. Uno, órganos mediatos, aquellos que actúan a través de intermediarios. 2. Órganos inmediatos, aquellos que actúan directamente y tienen contacto directo con los ciudadanos. La teoría de la división de poderes. Montesquieu propuso la separación de poderes para prevenir el abuso de poder, argumentando que cada uno debería ser independiente y tener funciones específicas. 1. Órgano ejecutivo. Es el responsable de la ejecución de las leyes y la administración del Estado. 2. Órgano legislativo. Encargado de crear, modificar y derogar leyes. Puede ser unicameral o bicameral. 3. Órgano judicial. Encargado de interpretar y aplicar las leyes. Incluye tribunales y juzgados. Los órganos autónomos. Los órganos autónomos son entidades que ejercen funciones específicas de manera independiente, sin estar subordinados a ninguno de los tres poderes tradicionales: ejecutivo, legislativo o judicial. Ejemplos: bancos centrales. 2. Comisiones electorales. 3. Organismos de transparencia. 4. Organismos de derechos humanos. Y puede haber más. Tema 9. Fines y justificación del Estado. Fines del Estado. Los fines del Estado se refieren a los objetivos que éste persigue para cumplir su función de regular y organizar la vida en sociedad. Posiciones doctrinales. 1. Doctrinas clásicas. Plantean que los fines del Estado son la protección de derechos individuales, mantenimiento del orden y la promoción del bienestar común. 2. Doctrinas modernas. Han ampliado estos fines para incluir la justicia social, desarrollo económico y protección del medio ambiente.
Justificación del Estado. La justificación del Estado se refiere a las razones y fundamentos que legitiman su existencia y autoridad sobre los individuos. Teorías sobre la justificación del Estado. Las teorías sobre la justificación del Estado son: 1. Teoría religiosa. Dice que el Estado tiene origen divino. 2. Teoría de la fuerza. Dice que el Estado se justifica por su capacidad para poner orden mediante la fuerza. 3. Teoría jurídica. Dice que el Estado se justifica por su capacidad para crear y hacer cumplir el derecho. 4. Teoría ética. Dice que el Estado está justificado por ser necesario para cumplir principios éticos. 5. Teoría psicológica. Dice que el Estado está justificado por la necesidad humana de seguridad y orden. La globalización es el proceso de integración y conexión entre las naciones, donde las fronteras se vuelven menos relevantes y se intensifican los flujos de información, bienes, servicios y personas. Tema 10. Tendencias actuales. La transnacionalización de la economía. La transnacionalización de la economía se refiere a que las actividades económicas trascienden las fronteras nacionales y las empresas internacionales juegan un papel crucial. Esto afecta a la capacidad del Estado para regular y controlar la economía dentro de sus fronteras. La influencia de las TIC. Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado la manera en que el Estado opera y se comunica con los ciudadanos, a veces facilitando la transparencia y la participación ciudadana. La influencia de la migración. Los fenómenos migratorios han impactado significativamente, planteando desafíos en 1. Integración social, 2. Gestión de fronteras y 3. Políticas de ciudadanía. Integración supranacional. Cada vez más los estados se están integrando en organizaciones supranacionales como la Unión Europea para enfrentar problemas que trascienden sus capacidades individuales.